Vamos a continuar la parte 2 de endocrinología. Ahora vamos a revisar las enfermedades de las glándulas suprarrenales y de la glándula paratiroides. Como sabemos, las glándulas suprarrenales son dos pequeñas glándulas que se encuentran en los polos superiores de ambos riñones. Estas glándulas suprarrenales van a depender principalmente de la ACTH, especialmente la corteza, que va a derivar de la hipófisis. Entonces la adenohipófisis va a secretar esta hormona, la ACTH, la cual a su vez es estimulada por la CRH que deriva del hipotálamo. La ACTH va a estimular a la corteza de las suprarrenales para secretar principalmente el cortisol. Además, el cortisol a su vez va a inhibir a la CRH y a la ACTH, produciendo el ciclo circadiano de este eje. Además del estímulo de la ACTH, el cortisol se va a ver afectado por el estrés físico, por el estrés emocional, por la hipoglicemia, por exposición al frío, por el dolor. Y existen adicionalmente otras hormonas que van a regular el eje. Por ejemplo, la hormona antidiurética va a estimular a la secreción de ACTH. Además, el ciclo sueño-vigilia. Sabemos perfectamente que los niveles de cortisol van a aumentar durante las horas de la mañana y van a disminuir durante las horas de la noche. Este es uno de los ejes principales que van a cumplir este ciclo circadiano. Esto garantiza de que las personas durante las primeras horas del día tengamos el estado de atención más alerta y durante las horas de la noche ya disminuye el estado de atención y por lo tanto se produzca el sueño. Principalmente este ciclo circadiano va a estar afectado por la luz del sol. Entonces al llegar la luz del sol hacia los ojos, y este va a ingresar a la corteza y la corteza va a estimular al hipotálamo para la secreción de CRH. Además, sabemos que el cortisol es la principal hormona del estrés. Ante cualquier estrés, principalmente estrés físico, el cortisol va a aumentar. En todas las enfermedades en las cuales existe deficiencia del cortisol, entonces cuando se va a producir un estrés, se va a presentar una insuficiencia adrenal aguda con la sintomatología respectiva. Las glándulas suprarrenales histológicamente se van a dividir en dos capas principales. La corteza, que es la capa externa, y la médula, que es la capa interna. Embriológicamente, ambas capas son de diferentes orígenes. La corteza va a derivar del mesodermo, en cambio la médula va a derivar del ectodermo. Por eso es que su composición histológica es completamente diferente. Sus funciones también son completamente diferentes. Prácticamente son dos órganos diferentes que están en la misma localización anatómica. A su vez, la corteza se va a dividir en tres capas, que desde afuera para adentro son la capa glomerular, la capa fascicular y la capa reticular. La capa glomerular, que es la más externa, tiene la función principalmente de producir los mineralocorticoides, ¿no? De los cuales el más importante es la aldosterona. Esta aldosterona va a estar estimulada principalmente por el eje renina-angiotensina-aldosterona. Muy poco efecto es estimulado por la ACTH. Entonces, la función principal de la aldosterona es reabsorber el sodio a nivel de los túbulos renales. Por lo tanto, cualquier situación en la que exista depresión o del sodio o del volumen del intravascular va a estimular a la secreción de aldosterona para que ésta reabsorba sodio, reabsorba agua y aumente los niveles de sodio y volumen en el intravascular. Esa es la función principal de la aldosterona. En la capa fascicular, que es la capa más grande, la capa media, se van a secretar los glucocorticoides. Los glucocorticoides son la cortisona, el cortisol y la corticosterona. El cortisol es el glucocorticoide más potente de los tres. Es el que va a ejercer las principales funciones en regulación del estrés. Y la capa más interna es la capa reticular,
que va a producir principalmente las hormonas sexuales, andrógenos. Dentro de estos tenemos a la androstenediona y la dihidroepiandrosterona. Y además va a producir estrógenos, tanto en hombres como en mujeres. Estas dos capas, tanto la fascicular como la reticular, van a depender del estímulo de la ACTH que proviene de la hipófisis. Por lo tanto, cualquier enfermedad que altere los niveles de ACTH van a alterar también los niveles de glucocorticoides y de hormonas sexuales. Y la zona interna, que es la médula, como les había mencionado, la médula es muy distinta a la corteza. En la médula, el tipo de células que se presentan son las células cromafines del grupo APUT, que tienen la característica de secretar gran cantidad de proteínas. La función de la médula suprarrenal es producir las catecolaminas, la noradrenalina y la adrenalina. Dentro de la corteza suprarrenal se va a producir entonces lo que se conoce con el nombre de esteroidogénesis, es decir, la formación de los diferentes esteroides. Entonces, como hemos mencionado, la zona glomerular es la encargada de producir los mineralocorticoides y finalmente termina en aldosterona. La zona fascicular es la encargada de producir los glucocorticoides y finalmente produce el cortisol. Y la zona reticular encargada de producir los andrógenos, como la dihidroepiandrosterona y la androstenediona, que son los más importantes. Todos estos esteroides, cualquiera de estos, van a derivar del colesterol. A partir del colesterol y por acción de la ACTH, van a empezar a producirse diferentes sustancias intermediarias para llegar finalmente a producir estos esteroides. Para que se produzca finalmente este grupo de sustancias, van a existir diferentes tipos de enzimas. Entonces, la primera enzima que se va a presentar es la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, que va a convertir a la pregnenolona en progesterona. La progesterona, gracias a la 21-hidroxilasa, se va a convertir en desoxicorticosterona. La 11-beta-hidroxilasa se va a convertir en corticosterona y finalmente esta en aldosterona. Eso va a suceder paralelamente en las diferentes capas para lograr finalmente los metabolitos, los esteroides indicados. Esto es importante recordar porque cuando veamos la parte de alteraciones congénitas de la glándula suprarrenal, vamos a ver que, por ejemplo, existen deficiencia de alguna de estas enzimas. La deficiencia que se describe con mayor frecuencia es la de la 21-alfa-hidroxilasa. Entonces, si tenemos una deficiencia de esta enzima, consideramos que todas las sustancias que se encuentran por debajo de este nivel no se van a producir. Y las sustancias que se encuentran por encima de este nivel se van a producir en grandes cantidades. Eso lo vamos a ver a más detalle cuando veamos endocrinología pediátrica. Pero más o menos esa es la idea de lo que sucede en estas patologías. Bien, entonces las enfermedades suprarrenales se van a dividir primero en las que se están presentes en la corteza y las que están presentes en la médula. Además de las enfermedades propias de cada capa, vamos a tener la presencia de los tumores, que pueden ser tumores no funcionantes, simples hallazgos o incidentalomas que se van a encontrar por alguna tomografía o resonancia abdominal de forma casual, o los tumores funcionantes que nos van a dar una clínica especial. Las alteraciones de la corteza, de acuerdo a la capa, van a ser en la capa glomerular. Si hay un exceso en la producción de aldosterona, se va a presentar el hiperaldosteronismo primario, llamado también enfermedad de Kohn, o lo contrario, el hipoaldosteronismo. A nivel de la capa fascicular, la disminución del cortisol va a generar lo que se conoce con el nombre de insuficiencia suprarrenal, y el aumento del cortisol va a producir el síndrome de Cushing. A nivel de la capa reticular, solamente se ha descrito el aumento de la secreción de estas hormonas, y en las mujeres va a producir el hiperandrogenismo. En los varones no va a producir ninguna patología porque los varones normalmente tienen andrógenos en gran cantidad.
Y a nivel de la médula suprarrenal, la única patología descrita es el tumor productor de catecolaminas, conocido con el nombre de feocromocitoma. Ok, a ver, vamos a empezar con algunas preguntas de fisiología. La liberación de la ACTH por la hipófisis no está controlada por CRH, hormona antidiurética, cortisol plasmático, ciclo sueño-vigilia, renina. Renina, ¿no? Así es. Los mineralocorticoides son hormonas esteroideas que se producen en la glándula suprarrenal, fundamentalmente en la capa glomerular, reticular, fascicular, en la médula o reticular y fascicular. En la capa glomerular. Bien, una de las patologías bastante conocidas de la glándula suprarrenal es el síndrome de Cushing. Este síndrome se va a caracterizar porque existe un exceso de glucocorticoides en la sangre y por lo tanto va a haber una clínica especial de esta patología. El aumento de glucocorticoides puede ser de diferentes orígenes. Puede ser que los glucocorticoides se produzcan en la glándula suprarrenal en forma autónoma, es decir, exista un tumor. O puede ser que exista un aumento en la producción de ACTH y esta ACTH estimule a los tejidos, a la glándula suprarrenal a producir más glucocorticoides. Esta ACTH puede ser que está presente a nivel de la hipófisis o a nivel de tejidos periféricos, es lo que se conoce con el nombre de ACTH ectópica. O puede ser que haya un aumento de la CRH. Entonces la CRH en exceso produce más ACTH y el ACTH produce más cortisol. En conclusión, cualquiera sea la causa del síndrome de Cushing, en todos los casos hay un aumento en la concentración de glucocorticoides, ¿no? Lo cual genera una clínica especial. Entonces, de acuerdo a esa idea general, vamos a clasificar al síndrome de Cushing de acuerdo a la zona o a la región donde se encuentra el problema. La principal causa de síndrome de Cushing después de la causa exógena, porque la primera causa de síndrome de Cushing es la ingesta exógena de glucocorticoides que se da en las personas que por algún motivo tienen que consumir glucocorticoides. Por ejemplo, las personas que tienen alguna enfermedad reumatológica, lupus, artritis reumatoidea, que deben usar corticoides a dosis altas, la mayoría terminan en síndrome de Cushing. Esta es la principal causa del síndrome de Cushing, pero entre las causas endógenas, la principal causa es el aumento de la ACTH dada por la hipófisis. Esta patología se conoce con el nombre de enfermedad de Cushing. Igualmente es un síndrome de Cushing, pero al ser producida por la ACTH por la hipófisis, ya toma este nombre. ¿Qué es lo que sucede en este caso? La hipófisis tiene un tumor o a veces simplemente una hiperplasia de estas células productoras de ACTH. Entonces la hipófisis produce gran cantidad de ACTH. Esta ACTH, llamada también corticotropina, obviamente va a estimular a las glándulas suprarrenales a la producción de gran cantidad de cortisol. Entonces, esto va a estar caracterizado porque existe ACTH alta y el cortisol también va a estar alto. Además, existe otra causa en la cual existe un aumento de ACTH, pero por un tumor ectópico, es decir, un tumor que está fuera de la hipófisis. En cualquier parte del organismo puede crecer un tumor que va a producir gran cantidad de ACTH. Igualmente, esta ACTH va a estimular a las glándulas suprarrenales para producir gran cantidad de cortisol. Estos tumores ectópicos productores de ACTH generalmente son derivados de tumores bronquiales. El carcinoma en células en avena del pulmón es la causa más frecuente de la producción de ACTH ectópico. También el cáncer medular de tiroides puede producir
ACTH en grandes cantidades. La tercera causa es el aumento de CRH por un tumor ectópico. Entonces tenemos un tumor ectópico que también puede ser de las células bronquiales o del cáncer medular de tiroides, que va a producir gran cantidad de CRH. Entonces esta CRH ectópica obviamente va a estimular a la hipófisis para la producción en exceso de ACTH. Esta ACTH definitivamente va a estimular nuevamente a las glándulas suprarrenales para la producción de cortisol. Entonces en este caso también la ACTH está elevada y el cortisol está elevado. Y finalmente tenemos un tumor en las propias glándulas suprarrenales que van a producir gran cantidad de cortisol. Entonces, en este caso, la hipófisis, la ACTH, todo está bien, solamente problemas a este nivel de la glándula suprarrenal. Entonces, este tumor productor de cortisol, por feedback negativo, va a bloquear a la producción de ACTH y a la producción de CRH. Entonces, en este caso, el cortisol va a estar elevado y la ACTH va a estar disminuida. Y como les había mencionado, ¿no? La ingesta exógena de glucocorticoides se caracteriza más bien porque ambos, tanto ACTH como cortisol, van a estar bajos. ¿Por qué? Los glucocorticoides exógenos van a bloquear la producción de ACTH. Y si la ACTH está disminuida, el cortisol endógeno también va a estar disminuido. Clínicamente se va a evidenciar pues un síndrome de Cushing. ¿Y cómo se va a hacer el diagnóstico? Solamente con el antecedente de la ingesta y el examen clínico, que es la causa más frecuente del síndrome de Cushing en todos los casos. Entonces, el síndrome de Cushing clínicamente es bastante visible. Tenemos muchas alteraciones porque si recordamos, los glucocorticoides son hormonas que van a estimular la función de muchos órganos. Entonces se ha descrito alteraciones emocionales, los pacientes suelen estar más alterados, más hiperactivos. Si es que hay un tumor en la hipófisis, una ACTH dependiente de hipófisis, va a haber un crecimiento en la silla turca. Y la característica típica de los pacientes con síndrome de Cushing es la cara de luna llena. También se va a evidenciar osteoporosis porque los glucocorticoides tienen la función de aumentar la resorción ósea. Existe hipertrofia cardíaca, lo que va a producir hipertensión, acúmulo de grasa a nivel de la espalda, lo que se conoce con el nombre de joroba de búfalo. La obesidad característica del síndrome de Cushing es una obesidad centrípeta a nivel central y las extremidades más bien van a tender a presentar hipotrofia muscular. Las glándulas suprarrenales en todos los casos siempre están crecidas porque hay una mayor producción de corticoides. La piel va a ser delgada y arrugada y hay una característica muy típica también que son las estrías violáceas, ¿no? Son estrías bien pigmentadas que se van a presentar principalmente en abdomen, en brazos y en muslos. En mujeres puede existir amenorrea o también puede existir polimenorrea. Hay debilidad muscular, sobre todo debilidad de los músculos proximales de las extremidades. Los pacientes muchas veces tienen dificultad para levantarse o para subir escaleras. Puede haber púrpura, úlceras en la piel. Otras características son enlentecimiento del crecimiento. Los corticoides, entre una de sus funciones, son la de inhibir la producción de hormona de crecimiento. Entonces, los niños que van a presentar síndrome de Cushing suelen tener talla baja. Por eso que en los niños que tienen asma, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado en el uso de glucocorticoides por tiempos prolongados porque pueden inhibir su crecimiento. En mujeres se puede evidenciar hirsutismo y acné. La mayoría de pacientes con síndrome de Cushing pueden producir intolerancia a la glucosa o producir una diabetes mellitus secundaria. Y como característica del metabolismo tenemos la alcalosis hipocalémica. Además puede haber leucopenia y eosinopenia. Muy bien, entonces es bastante evidente cuando vemos a un paciente que tiene la clínica del síndrome de Cushing. Es muy difícil ya que nos olvidemos y podamos
clínicamente ver a un paciente con esta patología. Como hemos visto, la causa del síndrome de Cushing puede ser un tumor suprarrenal, puede ser un tumor de la hipófisis o puede ser tumores ectópicos que produzcan o ACTH o CRH. Entonces, nuestro objetivo, una vez que clínicamente ya hemos evidenciado a este tipo de pacientes, tenemos que hacer el discernimiento, primero si realmente es un Cushing, porque hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías. Por ejemplo, el alcoholismo crónico puede presentarnos una característica clínica muy parecida al síndrome de Cushing. Entonces, en este tipo de pacientes siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, para eso tenemos un pequeño algoritmo que es muy sencillo. Entonces, clínicamente hemos visto a un paciente que tiene todas las características ya vistas y lo primero que debemos solicitar es el cortisol libre urinario. El cortisol libre urinario nos va a evidenciar si es que por la orina se está secretando gran cantidad de cortisol. Entonces, ¿cómo se hace esta prueba? Simplemente se le hace tomar el cortisol en la orina de 24 horas y si esta está elevada, entonces hacemos el diagnóstico del síndrome de Cushing. También, en otros casos, después de eso, podemos confirmar el diagnóstico utilizando la prueba de supresión con dexametasona de 1 miligramo. Esta prueba es muy fácil de realizar. Le administramos al paciente 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche y le dosamos el cortisol a las 8 de la mañana. En personas normales, ¿qué creen ustedes que pasaría con el cortisol a las 8 de la mañana después de haber tomado dexametasona? ¿Alguna idea? ¿Va a estar normal, alto, bajo? Bajo, ¿no? Porque estoy bloqueando el eje. Si le estoy dando dexametasona, entonces, ¿qué va a pasar con la ACTH? Va a dejar de producirse. Por lo tanto, el cortisol endógeno también va a dejar de producirse. Una respuesta normal es que el cortisol esté bajo. Pero si hacemos esta prueba y encontramos el cortisol alto, quiere decir que está habiendo un tumor que no responde ya a estos estímulos y sigue produciendo el cortisol en las cantidades que quiera, pues, ¿no? Entonces, ya haciendo estas pruebas, el cortisol libre en orina de 24 horas que esté elevado, o la prueba de supresión de dexametasona con 1 miligramo, y encontramos que el cortisol esté elevado, entonces diagnosticamos síndrome de Cushing. Luego de esto, de haber diagnosticado ya síndrome de Cushing, tenemos que ver de dónde viene el síndrome de Cushing, si es suprarrenal o es dependiente de la hipófisis. Entonces, en este caso vamos a hacer dos pruebas, ¿no? El ritmo del cortisol y la prueba de dexametasona ya con 2 miligramos, un poquito más alta la dosis. ¿En qué consiste en hacer el ritmo del cortisol? Tenemos que hacer un dosaje de cortisol en la mañana y en la tarde. A las 8 de la mañana un cortisol basal y a las 4 de la tarde un cortisol PM. Normalmente el cortisol de la mañana debe estar entre 5 y 30 miligramos. Esos son los rangos normales. Y el cortisol de la tarde debe estar la mitad de lo que estuvo en la mañana. Entonces, ese es un ritmo normal. Pero si yo encuentro, por decirles, un cortisol en la mañana en 28 y un cortisol en la tarde igual, entonces ya estoy viendo que el ritmo circadiano se está alterando. Entonces ya es una prueba positiva. Eso se llama ritmo del cortisol. Y la prueba de supresión con dexametasona es muy parecida a la de utilizar 1 miligramo, pero ya utilizamos 2 miligramos y no es a las 11 de la noche, sino todo un día anterior le doy 0.5 cada 6 horas. E igualmente voy a tomar el cortisol al día siguiente a las 8 de la mañana. La respuesta normal sería que ese cortisol esté bajo, pero si ese cortisol sigue alto, entonces voy a confirmar nuevamente mi síndrome de Cushing. Es importante realizar estas pruebas porque a veces puede haber problemas de laboratorio que en las primeras pruebas nos den falsos positivos. Entonces tengo que hacer bien el diagnóstico. ¿Por qué? Las pruebas que vienen después son pruebas muy costosas, ¿no? Entonces no voy a someter al paciente a este tipo de pruebas sin estar completamente segura de que se trata realmente de un síndrome de Cushing. Entonces ya estoy frente a un síndrome de Cushing. ¿Qué hago en este caso? Hago un dosaje del ACTH. Y la prueba de supresión con dexametasona va a aumentar ya a 8 miligramos.
una dosis más alta. Esta prueba de 8 miligramos consiste en administrar al paciente 1 miligramo de dexametasona cada 6 horas, 2 días previos. Tengo dos tipos de respuestas. Que la ACTH sea no detectable, o sea que esté en valores disminuidos, y la prueba de supresión sea negativa. Cuando tengo esta respuesta, si la ACTH está disminuida, entonces el origen es a nivel suprarrenal, habíamos visto, ¿no? Cuando el cortisol esté elevado y la ACTH disminuida, quiere decir que el problema es a nivel suprarrenal porque se está produciendo un tumor que produce gran cantidad de cortisol y esta va a bloquear a la ACTH. Entonces, en este caso, el diagnóstico es un síndrome de Cushing de origen suprarrenal. Pero si encuentro que la ACTH está positiva, está elevada, y la prueba de supresión es positiva, tengo el diagnóstico de la enfermedad de Cushing. Habíamos dicho que la enfermedad de Cushing es producción excesiva de ACTH por la hipófisis. Entonces el problema puede estar en la hipófisis, que es lo más frecuente, o tengo una ACTH ectópica que viene de un tumor fuera de la hipófisis, que es muy poco frecuente. Entonces en este caso tengo aumento de ACTH y aumento de cortisol. También puede ser que la prueba de supresión sea negativa, también hay que hacer el diagnóstico diferencial de la ACTH ectópica. Entonces, ya tengo el diagnóstico, o es a nivel suprarrenal o es a nivel de ACTH, puede ser hipofisaria o ACTH ectópica. Entonces, para hacer la diferencia entre ambas, porque en ambos casos la ACTH está, ¿cómo estaría la ACTH en este caso? Elevada, y el cortisol también está elevado en ambos casos, porque este es ACTH hipofisaria y este es ACTH extra hipofisaria. Entonces hay una prueba muy especial que es el dosaje de los senos petrosos. Esta es una prueba con cateterismo igual de lo que se realiza cuando hacemos el cateterismo cardíaco. Se introduce un catéter desde la arteria femoral y se llega hasta los senos petrosos, que queda en la hipófisis, porque los senos petrosos son las venas que drenan la ACTH, en realidad todas las hormonas de la hipófisis hacia la circulación periférica. Entonces yo llego con mi catéter hasta esa zona, ¿no? Por el catéter. Obviamente es un examen muy especializado, eso no se hace en cualquier lugar. Llego con el catéter hasta ahí y tomo una muestra de sangre de esa zona. Y paralelamente a eso le tomo una muestra de sangre de alguno de los brazos y comparo. Si en la cantidad de ACTH de esa zona está el doble de la sangre periférica, entonces estoy concluyendo que el exceso de ACTH proviene de la hipófisis. Pero si veo que el ACTH está igual o menos que la sangre periférica, concluyo que esa ACTH no deriva de la hipófisis, sino deriva de un tumor extrahipofisario. Para eso se realiza esta prueba de los senos petrosos. Es lo que se conoce con el nombre de gradiente, ¿no? A mayor gradiente, entonces una enfermedad de Cushing, o sea, una ACTH dependiente de la hipófisis. Y sí, la relación entre la sangre de senos petrosos y sangre periférica es negativa, entonces la ACTH es ectópica. Entonces ya con esto he llegado al diagnóstico, o es un síndrome de Cushing dependiente de la suprarrenal, es un síndrome de Cushing dependiente de la hipófisis, o es un síndrome de Cushing dependiente de un órgano o tumor ectópico. Bueno, en estos casos, para ver finalmente, tengo que hacer un examen de imagen para determinar el tumor en la suprarrenal, para ver en cuál de las suprarrenales se está presentando el problema. Igualmente tengo que hacer una resonancia de la hipófisis para ver si hay un tumor, y si no encuentro, entonces ya cuando sospecho de esto tengo que hacer una resonancia de tórax y abdomen para buscar el tumor ectópico.